Sí, estamos grabando, ¿se ve, cierto? Sí, grabando. Excelente. Entonces, don Marcelo Moraga Vidal, que es nuestro director de perfeccionamiento de Aptur Chile, muchas gracias por aceptar desarrollar esta charla especial sobre interpretación patrimonial, acompañado de un máster, de un grande, de todo lo que tiene que ver con el turismo, y ese turismo así con esos grandes ojos que validan que Chile particularmente, que es lo que convoca y le da sentido a Aptur, nuestra asociación de periodistas de turismo, habla de esta nueva manera de tener encuentros humanos, ¿no? Jorge Moller, un gran referente, te ríes, ¿ah? Siempre en nuestras conversaciones sobre que estos encuentros humanos tengan un sentido muchísimo más profundo que solo el pensar en apostar por llenarnos de más turistas. Bienvenidos acá a este espacio de la familia de Aptur Chile. Y bueno, el escenario es todo de ustedes. Muchas gracias, Dalma. Antes de entrar en el tema, yo igual quiero dar el saludo a nuestros socios de Aptur Chile, agradecer también a nuestro amigo Jorge Moller y un breve presentación, yourself, amigo Jorge, para yo iniciar esta presentación con mucho cariño para los socios de Aptur. Nada, feliz, me siento en familia, esto es como la hora de 11, ¿no? Conversar con amigos, además que son tan pro en este tema, me encantan ustedes. Gracias, Dalma, por interpretar también en lo que estoy ahora, y Marcelo, un gran amigo, cariñoso, Fabi, un abrazo. Y a todos los que están ahí viéndonos ahora y quizás después. Siempre es rico a esta hora cuando ya para un poco el ritmo del día, sentarse a conversar con amigos y con gente que conoce mucho del tema y compartir ideas. Esto es una terapia más que una charla. Vas a hacer como una cosa entretenida, rica, una terapia de compartir tendencias. Espero poder aportar y felicitar a Aptur, ¿no? Siempre creo que comunicar es lejos lo que más necesitamos en este país, porque en general hay muchas buenas cosas, no solo aquí, sino que en Latinoamérica, y que siempre estamos encandilándonos por otras cosas de afuera, ¿no? Y qué importante es la pega de ustedes de resaltar todo ese trabajo que se hace a nivel de turismo en Chile. Así que un abrazo grande para esta gran organización y para varios amigos que conozco aquí para conversar esta 11 territorial que nos invitó Marcelo. Un abrazo. Muchas gracias. Dalmita, ¿nos puedes dar acceso a anfitrión para compartir pantalla, por favor? Tanto Jorge como yo vamos a compartir una pequeña presentación. Bueno, decirles que para todos quienes nos están viendo y quienes nos verán más adelante, soy felizmente socio de Aptur Chile. Nuestra propuesta tiene que ver con poder incorporar la variable de interpretación del patrimonio, interpretación que todavía no está habilitada la anfitrionaje, Dalma. Y tiene que ver con explicar de alguna manera lo que se entiende por poner en valor, gestionar el patrimonio. Incluso conversando con gente que está ligado al turismo, a la arquitectura, al patrimonio, cuando uno habla de interpretación del patrimonio se entiende casi como traducción. Y eso es parte de lo que nosotros queremos contarles ahora, de qué trata esto. Es una propuesta, una misión que nosotros nos hemos propuesto, yo como profesional que se desempeña en turismo y además como traer efectivamente buenas prácticas internacionales a Chile, y tiene que ver con discriminar, distinguir qué se entiende por una real interpretación del patrimonio natural y cultural y qué no es. Está esto desarrollado por una empresa internacional de la cual somos nosotros parte y estamos establecidos en Chile ya hace unos 4 años. Y ahí quiero saber si se ve la segunda lámina de la presentación, ¿sí? Sí, se ve todo muy bien. Perfecto. Entonces, la gran pregunta inicial que podemos hacernos al hablar de patrimonio es si el destino, el cliente, los planificadores, los mismos profesionales de las comunicaciones en turismo quieren desarrollar o participar en programas y planes de interpretación o solo de información del patrimonio. Los periodistas hacemos información, la invitación es aquí a desarrollarnos en el área de la interpretación. Tener información solamente es como tener el puzzle desarmado. Cada hotel, cada historia, cada municipio, cada oficina, cada museo es como una pieza suelta, ¿cierto?, dentro de una gran caja de puzzle desarmado. Eso es información del patrimonio. Nuestra propuesta tiene que ver con generar una real interpretación del patrimonio, y hay confusión en esto. La interpretación es como ver el puzzle armado, la película completa. Stonehenge está ahí, que es justamente parte del destino donde hemos estado trabajando a nivel internacional. Y la interpretación del patrimonio no es lo mismo,
pero contiene efectivamente información. Esto se basa en un fundador de la interpretación patrimonial moderna, que es don Freeman Tilden, porque falleció a mediados del siglo XX en Estados Unidos, y él es el autor de las principales teorías, prácticas y planes de interpretación patrimonial a nivel internacional. El patrimonio puede ser también un pueblo temático, ficticio, como en Cumpeo, ¿cierto? Que se ha tomado el tema de un personaje latinoamericano del folclore ya, que es Condorito, y de alguna manera también es abrir un poco la caja de que no todo lo que es real puede ser interpretable, también pueden ser personajes de ficción, o si no, los parques temáticos tipo Disney no existirían, ¿cierto? Entonces también hay algo de fantasía, de folclore, de historias que pueden ser desplegados, y aquí Cumpeo es un ejemplo que está no tan avanzado, pero está teniendo por lo menos la idea, el gran tema del lugar está como bastante definido. La interpretación del patrimonio está diseñada para pegarse en la audiencia con un objetivo. Por ejemplo, nosotros hace unos 10 años aproximadamente desarrollamos todo un circuito patrimonial en la Catedral de Osorno, esta catedral de forma ojival que está en la ciudad, y aquí en este panel, por ejemplo, nosotros explicamos qué significa los colores de la Iglesia Católica, porque no es muy bien entendido, incluso muchos de los que estudiamos de niños esto lo hemos olvidado, y además, cuál es el origen del vestuario del sacerdote, la vestimenta del sacerdote. Entonces esto está orientado para cualquier tipo de público, no es necesario ser creyente, sino que solamente entender un poco más qué significa cuando uno va a un templo católico en Chile, Latinoamérica y los lugares donde se practica el catolicismo, en este rito, ¿cierto? También nos preguntamos, en este caso estamos usando el ejemplo del Auto Museo Moncopuyi de Osorno, Puyehue, que es como el primer museo de auto antiguo en Chile, y podemos preguntarnos a quién le importa de alguna manera esto, los datos, las descripciones, algo específico. Las preguntas interpretativas que alguien en un museo de este tipo puede hacerse es: ¿por qué surge un museo de autos en el sur de Chile? ¿Por qué de la marca Studebaker, que se dejó de fabricar en los años 60 en Estados Unidos? ¿Quiénes son los locos fundadores detrás? Bueno, una familia de agricultores, ¿cierto? El matrimonio Eger-Frelich son los fundadores ya hace casi 30 años de este museo. ¿Y cómo conecta, otra pregunta que uno puede hacerse, al entrar y al ir al ambiente del museo, este museo con la fotografía, el cine, la música del siglo XX? Entonces, es llevar justamente la experiencia a los visitantes. Y los visitantes quieren historias que les conecten con algo personal. En esta fotografía, yo me encuentro con mi padre y mi hijo menor, Diego, y cada vez que nosotros vamos al Museo Moncopuyi, mi padre nos lleva a ese Jeep inglés, que fue unos años de propiedad de él, y después lo vendió y después fue donado al museo. Entonces cada vez nos cuenta la historia del Jeep. Entonces aquí también hay una oportunidad para que las personas puedan conectarse, por ejemplo, con el patrimonio que rodó por Chile, tener una motivación para donar, hacerse las preguntas a su familia o ahí a los gestores del museo de que anduvieron alguna vez cuando jóvenes, cuando niños, en un vehículo de ese tipo. En el fondo, motivar a que la gente cuente su historia, sea en vivo, sea por redes sociales, en sus posteos, de alguna manera contagiar, y es lo que estamos tratando también de hacer aquí en esta presentación. Y las historias significativas están en las personas, no en las cosas. Muchas veces se confunde una colección de objetos que puede ser atractiva, pero de alguna manera los objetos, si no tienen historia detrás, es una colección de objetos. Aquí está Bernardo Eggers a la izquierda, ¿cierto?, de adulto mayor ya, en su colección de museos con sus juguetes, sus dibujos, y esa fotografía es de él de niño. Entonces la historia profunda de la persona detrás de la colección es quien está presente en esto. También hay una pantalla interactiva, ¿cierto?, donde es un trabajo que se hizo para la Brigada de Bomberos de Londres, y de alguna manera también, no solamente la gran historia, la gran foto, la big picture que se le llama en turismo, sino que la historia profunda de los bomberos, por ejemplo, en la ciudad de Londres. Y por arriba está todos los bailes tradicionales religiosos, ¿cierto?, del norte de Chile, y aquí es sumamente importante las personas, la cultura, la música, el vestuario, las conversaciones, el intercambio de experiencias, y entonces se enriquece, porque claramente es distinto tener solo los templos y solamente lo edilicio, como dicen los argentinos, sino que también las personas que están detrás de las historias. ¿Corre la pantalla? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Todo súper bien, Marcelo. La planificación interpretativa que nosotros hacemos nos basamos en los principios de Freeman Tilden, y aquí hay un libro que nuestro socio en Estados Unidos, John Berbeka, ha escrito, inspirado en los principios de Tilden. De hecho, él fue discípulo de Freeman Tilden, y la construcción de una planificación se basa en los temas interpretativos, en definir el gran tema del lugar, de qué trata esto, la pregunta inicial, y luego los tópicos, ¿cierto?, los subtemas. Y nos enfocamos a través de la interpretación del patrimonio en lograr resultados en la audiencia, lograr resultados de aprendizaje, que al final del recorrido aprendan algo, ¿cierto?, al menos,
que tengan cumplimiento de objetivos emocionales, que logren al final de la muestra, de la exhibición, del museo, del sendero, llegar a emocionarse de tal manera que incluso estén dispuestos a donar, ¿cierto? Y además conductuales, que refuercen después de esta experiencia interpretativa conductas positivas, o reduzcan, disminuyan o eliminen las conductas negativas o nocivas para el ambiente, las personas y el atractivo en cuestión. Aquí es muy importante basarse también en los ámbitos de la economía de la experiencia, que es un libro del año 99, que habla justamente de llevar a las audiencias hacia una participación activa, hacia una inmersión, hacia lo que le llaman la educación entretenida, ¿cierto? Que sea aprender algo nuevo, que esté estéticamente, tenga concepto lo que se diseña y monta en una exhibición, y que también tenga la posibilidad de escapismo, de que la gente pueda volar fuera de la caja. Es parte de lo que nosotros tomamos respecto a este ámbito, y es así como utilizamos el proceso de planificación interpretativa que está escrito en el libro que les mostrábamos anteriormente, cuyo autor es John Vervaeke, y busca justamente que el interpretador, a través de herramientas de investigación, de buscar el tema y los subtemas interpretativos de los objetivos, y el análisis de los visitantes al destino, los actuales y los que se quieren atraer, genere un proceso de planificación interpretativa. Esto, nuestra recomendación es que se haga entre fases. Muchas veces ocurre también una confusión en que cualquier gestor público o privado en Chile y Latinoamérica muchas veces piensa que con una consultoría en fase 1, ¿cierto?, va a tener implementado todo un sendero, circuitos, paneles, señalética, de alguna manera en forma simultánea. Y eso no funciona así. La planificación es sumamente importante, y por eso hemos dividido este método, que está aprobado en varios lugares, en la fase 1, que es de planificación, con todo lo que tiene que ver con el análisis e investigación. La fase 2, después de definir eso, el diseño, fabricación de las exhibiciones, ¿cierto?, la prueba previa, el tiempo que la gente está en el lugar, qué cosas le motivan más, cómo lee la gente, cuánto permanece en un panel, por ejemplo, interpretativo. Y luego viene la fase 3, para poder armar, instalar, probar, cambiar. Entonces, de alguna manera, esto, visto de forma holística, como sistema, es lo que nosotros sugerimos como un proceso, un plan de interpretación patrimonial para un destino, atractivo, lugar o circuito. Aquí en detalle, la planificación interpretativa en la fase 1, que es todos los que trabajamos en consultoría, ¿cierto?, hacemos una evaluación, trabajo de gabinete muchas veces, y después en terreno, evaluando la historia, los artefactos, las colecciones, el diseño del nuevo espacio que se está proyectando, luego analizar cuál es el tema más importante del lugar, qué no es importante o qué está repetido muchas veces en otros lugares, entonces no hay diferenciación. Se desarrolla con un guión el tema interpretativo principal, y luego los subtemas de apoyo, o los tópicos que le llamamos, se desarrollan también a través de las distintas exhibiciones, el desarrollo de lograr objetivos de aprendizaje emocionales y conductuales, se analiza la audiencia presente y la de futuro que se quiere llegar, y luego se desarrollan los guiones gráficos, montaje y todo lo que tiene que ver con la muestra. En la fase 2 del diseño y la fabricación, nosotros planificamos los medios que queremos utilizar, sean pantallas, seres humanos que hacen el guiado, exhibiciones, pinturas, instalaciones, para luego generar todo el flujo y el estudio de visitantes, la capacidad que tiene el lugar para poder recibir visitantes simultáneos, ¿cierto? El tiempo de carga también que soporta, tanto ambiental como el límite tolerable de carga, que va después a definir, seguramente va a hablar Jorge, el tiempo por medio de la visita, la energía, el entusiasmo, donde la gente más se motiva, cómo diseñamos las exhibiciones, la gráfica, la prueba, etcétera, etcétera. Y la fase 3 tiene que ver con justamente el armado de esta muestra, la instalación a través de herramientas de interpretación patrimonial como los binoculares, los paneles, un guión y una muestra museográfica coherentemente instalada. Muchas veces hay que probar, retocar, cambiar, sacar, y eso es parte del proceso de interpretación patrimonial basado en resultados. Aquí algunas muestras, los paneles son una herramienta, por ejemplo, es una muestra del que hicimos en la Catedral de Osorno, donde a través de una redacción provocativa, donde generamos una comparación con la ciudad de Sydney, que tiene su Opera House, ¿cierto? París, la Torre Eiffel, y Osorno, la Catedral San Mateo. Luego eso es como para provocar el interés de la audiencia. Luego se hace un relato de por qué se está hablando de esto. En este caso se habla de la Quinta Encarnación, es el templo que actualmente existe en Osorno. Se cuenta someramente la historia de las 4 anteriores templos en el lugar, y finalmente se revela el significado, es decir, se le indica a la audiencia
qué es lo que hay adentro. Eso también se puede lograr a través de realidad aumentada, en el cual se desarrolla a través de guiones también, con acceso a códigos QR. También se está exigiendo mucho y se está teniendo mucho éxito lo que son contenidos de accesibilidad universal para el lenguaje braille, también para personas con discapacidad cognitiva, con videos cortos con lengua de señas, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas están siendo una norma hoy en los destinos de accesibilidad para interpretar el patrimonio sin limitantes de ningún tipo para todo ser humano. Y otra herramienta que es visible también en estos lugares son los binoculares y telescopios públicos, algunos en opciones operados con moneda, sin moneda, muchas veces acompañados de paneles. Aquí hay una muestra de lo que hemos instalado, por ejemplo, en Coronel, en la región del Biobío, y permiten el uso del espacio de observación con fines educacionales, culturales y sociales, porque aquí concurren la población local, los vecinos, los niños. Cuando los vecinos de los lugares que se habilitan estas cosas concurren al lugar, llevan a sus visitas, hay un motivo de orgullo. Puede servir para profesores también como aula abierta, ¿cierto?, para empezar a contar sobre los distintos poblamientos del territorio y el uso de los espacios geográficos. Entonces es una herramienta que enriquece la experiencia interpretativa en un destino. Esta y otras más, por supuesto, pero no hay ninguna herramienta más poderosa que reemplace a un ser humano. No hay ninguna pantalla, ningún video, ninguna animación 3D que reemplace a un guía entrenado en estas materias. Y dentro del trabajo que hemos estado haciendo con la empresa a nivel internacional, ahí está nuestro amigo y fundador de esta empresa, que es Crispin Emerson, la persona de sombrero que está ahí. Está a cargo nuestra compañía a nivel internacional de poner en valor 35 sitios de patrimonio arqueológico, histórico y natural en Neom, Arabia Saudita. Este es un trabajo que se está haciendo para el gobierno de Arabia Saudita, el rey en este caso en particular, y esto, Neom, va a ser como el Dubái 2.0. Está siendo desarrollado para que sea como del tamaño de Bélgica, va a comenzar a ser poblado el año 2025 y va a ser el centro mundial. Eso es lo que se quiere, ¿cierto?, de innovación, energías renovables no convencionales, patrimonio, inversiones. Y esto es muy inteligente a juicio nuestro, porque claramente están utilizando este gobierno el dinero del petróleo, que sabemos que cada vez va a ser menor desde el punto de vista de restricciones, calentamiento global, para desarrollar un nuevo polo de habitar el desierto finalmente. Entonces, es un proyecto emblemático para la humanidad, creemos, y nosotros estamos involucrados en la componente patrimonial y es parte de lo que podemos compartir aquí en Chile. También, como decíamos, lo más importante son los guías patrimoniales locales. Para eso hablamos de entrenamiento, que en inglés suena más lindo, digamos, training, pero más que capacitación, es que la gente absorba las prácticas y las mejores técnicas de guiado en los destinos. Es así como nosotros creemos. Esa es una fotografía que tomamos hace ya más de una década en Niebla, Fuerte Niebla de Valdivia, porque se logran mayores ingresos por cada turista. El cliente compra los servicios en el destino, por otra parte quedan las competencias locales y se amplían las redes mundiales de interpretación, es decir, las personas empiezan los que visitan, empiezan a comentar, a compartir, y aquí la comunicación de los socios de los periodistas de turismo, ¿cierto?, es muy importante para poder contar lo que en los destinos se va encontrando. Es así como existen introducciones, cursos introductorios a la interpretación del patrimonio. Hay un arte del guiado que está orientado a que cualquier persona que trabaje en turismo lo pueda hacer, pero no solamente personas que trabajen en turismo, también personas no formalmente entrenadas previamente también pueden desarrollar capacidades para hacer guiados interpretativos de todo punto de vista, en cualquier destino del mundo y por supuesto de nuestra Latinoamérica. Dentro de los contenidos que un curso introductorio de guiado interpretativo tiene, estaba hablando del arte de la interpretación, que es toda una puesta en escena, ¿cierto?, considerando los principios Freeman-Tilden, el modelo de la planificación de conocer a la audiencia, el desarrollo, la psicología de la audiencia es muy importante, y tiene muchas posibilidades de generar valor compartido con las comunidades, por supuesto, porque esto es un intercambio de conocimiento, como dicen nuestros amigos del turismo sostenible. No es solamente educar, sino que es un bidireccional entre visitantes y los receptores del turismo. Las acreditaciones que nosotros tenemos como empresa y que recomendamos poder observar son las que las organizaciones internacionales de interpretación patrimonial entregan en Europa y Estados Unidos. En resumen, el método de interpretación patrimonial desarrollado por nosotros
tiene como 3 actos de una obra dramática, desde el teatro griego, romano ya viene, que es provocar el interés de la audiencia, relacionar con datos, con metáforas, ¿cierto?, con distintas analogías, para luego revelar un significado inesperado, sorprendente, que capture la atención. Entonces, eso en resumen es como debiera desarrollarse un guión, una muestra, un panel, cualquier intervención en interpretación de patrimonio. La reactivación sustentable del país es un necesario hecho. Nosotros estamos apoyando, ¿cierto?, el desarrollo, sobre todo esto tiene mucho componente en áreas seguras y áreas libres de COVID en este caso, y entonces desarrollar esto en Chile es muy importante, muy necesario, y por eso es que estamos difundiendo esta técnica de interpretación del patrimonio. Para observar la comunidad y apreciar, en este caso ahí hay un mirador en la ciudad de Osorno, Rahue Alto, un sector poblacional de mi ciudad, donde está esto ya visible y la gente local está apreciando que puede efectivamente compartir, aprender y relacionarse con su entorno de una manera diferente y mucho más sustentable. Es lo que teníamos para compartir con ustedes respecto a las técnicas de interpretación patrimonial, y es un agrado poder estar presente con mi amigo Jorge Moller, que tiene justamente mucha experiencia, sobre todo en áreas naturales y culturales. Jorge, en general, ¿qué te pareció esta presentación? ¿Es coherente? ¿Es complemento a lo que tú haces? Yo siempre he tenido el interés de que nos encontremos con este tercer elemento, mi amigo y socio Cristian, para que podamos seguir desarrollando lo valioso del patrimonio. Muchas gracias. Súper, 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 súper. Nunca termina de aprender uno, ¿no? Qué bien expuesto, Marcelo, te felicito. Creo que hay una lógica en lo que planteas que es tremendamente importante para nuestra industria. Tantas veces que carecemos de esto, ¿no? Y que baja la experiencia turística por no tomarlo al nivel profesional que lo estás planteando tú. ¿Cómo cambia la cosa cuando uno se encuentra con un buen interpretador del medio, ¿no? Que puede ser planificado, hay algunos que lo tienen innato. En el caso mío, creo que la experiencia de los años y la sensibilidad han ido generando como algo innato, pero qué facilidad se da cuando hay unos pasos lógicos como los que estás planteando tú. Así que felicitaciones de corazón por tu presentación, la encuentro buenísima y creo que solo esa presentación ya da para conversar un buen rato. Yo voy a tratar de aburrirlo un ratito con algo mío y de ahí nos largamos a conversar, que creo que puede ser interesante la copucha, ¿no? De lo que podemos compartir. Así que Y vamos a ver ahí. un segundo, porque quiero estar segura de algo. Vas a compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Sí. Marcelo, ¿estás en este minuto frente a tu computador? Voy a dejar de compartir pantalla. Estoy en el computador y tengo que habilitar a Jorge, ¿no? Porque me dieron Exactamente, puedo habilitarlos a todos porque yo estoy desde el móvil y no me da esa opción salvo que yo lo pasara como coanfitrión. Y como estamos grabando, prefiero no hacerlo porque si no se puede caer después el registro. Sí. Mira, no, es claro, yo estoy de anfitrión, efectivamente. Pero Dale donde compartir pantalla, donde mismo lo hiciste abajo, y da la opción de compartir para varios a la vez. Algo así te va a dar como posibilidad. sí, exacto. Varios participantes pueden compartir pantalla, exactamente. Ahí puede compartir Jorge sin inconveniente. ¿Puede compartir, don Jorge? Perfecto. Gracias. Ya, chiquillos, vamos a meter un par de ideas aquí que son como complementarias quizá a lo que conversó en forma magistral. Nuevamente, felicitaciones, Marcelo. Agradable escucharte porque hay una lógica tremenda. Qué gusto escuchar a un profesional ahí compartiendo un poco esta importancia de la interpretación. Yo voy a tocar temas un poco laterales, pero que están vinculados un poco con el poner en valor. Al final lo que yo quiero entender es que interpretar significa poner en valor. Hay dos posibilidades: o ves algo y no entiendes nada, o realmente te inmersas dentro de esa realidad, aprendes, te emocionas, etc. Para los que no me conocen, Jorge Moller, director de programa del GSTC para Latinoamérica y director de esta ONG maravillosa que se llama Regenera ONG. Desde chiquitito, este gran guía de interpretar mi relación con la naturaleza en esta forma, ¿no es cierto?, de hacer turismo a través de una casa rodante que le llamamos La Tortuga, recorriendo mi país por todos lados y precisamente tratando de entender qué ocurría allí. Este es mi gran inspirador, mi padre, que descansa en el cielo ya. Creo que desde allí empecé a inculcar el amor por ese entorno natural y también interpretando yo, ¿no? Trato de, siempre con una sonrisa. Yo creo que la actitud
también hace mucho, ¿ah? Marcelo, complementando un poco lo que planteaba, creo que esto tiene que ir acompañado de actitud, de libertad, de como esa chispeza que dicen los jugadores de fútbol, ¿no es cierto? En términos de hacerlo entretenido, lúdico, que la gallada lo pueda disfrutar. El turismo es un poco eso, ¿no? Es aprender, interpretar con actitud, esa actitud que tenemos cuando estamos cruzando estos caminos de barro, ¿no es cierto? Que nos pone la vida y siempre sorteándolo y siempre con esa sonrisa en nuestro país que tiene un tremendo atractivo geográfico, ¿no es cierto?, dividido en estos territorios que son tan distintos unos de otros, tanto patrimonio que tenemos, tanto que hablar, tanta diferencia entre un lugar y otro, ¿no es cierto?, en un Puerto Varas también con un patrimonio cultural donde me tocó, y natural, ¿no es cierto?, criarme y avanzar en toda mi historia. Al principio vendiendo adrenalina, mira qué divertido, al principio yo me dedicaba a vender adrenalina y empecé a entender que había que contar una historia, que la historia es más importante que estar metido en la mitad de un rápido. Y empecé a bajarme la balsa en el río Patrohuepo y empecé a interpretar lo que tenía en el entorno y hablar probablemente de la importancia de la biodiversidad y del Martín Pescador y muchas cosas, y no me quise quedar pegado en solamente inyectar adrenalina. Y hoy día estamos en esta, estamos recorriendo nuestra querida Latinoamérica en búsqueda de estos personajes maravillosos, que son los que nos cuentan su historia. ¿Cuál es tu historia? La gran pregunta, ¿no es cierto?, que tratamos de inculcar a todos los que hacemos, más que turismo, como decía mi querida colega llamada Dalma, estos encuentros humanos. Esto para mí tiene que ver con lo que hoy día es la gran oportunidad que tenemos de entender los territorios, de entender a la gente, es estar detrás de las personas, de lo que ellos nos quieren comunicar, para que estas estructuras, que son historia, cobren vida, ¿no? Cobren vida en la literatura, en la observación, en el relato, en el estar todos juntos entendiendo el patrimonio natural de Costa Rica, de Colombia, de Chile, etc. Para esto hay que organizarse, para esto hay que tener empresas como las que tiene Marcelo, hay que tener periodistas como ustedes reunidos en gremios, ¿no es cierto? Hay que tener ONGs que están tratando de darle valor a estos encuentros humanos de turismo y hablar un poco de lo que es el desarrollo sostenible, tanto en nuestro país como en Latinoamérica, bajo un concepto también que es, yo diría, la falta de entender ese patrimonio natural y cultural que nos ha hecho destruir rápidamente nuestro querido planeta, ¿no? En algo que ya llamamos no crisis climática, sino que yo ya he cambiado el nombre y creo que estamos bajo una tremenda emergencia climática. Para eso hay que juntarse. Tú, yo, él, nosotros, vosotros, todos los verbos conjugados son necesarios en todas las agrupaciones, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando en que si queremos tener patrimonio natural y cultural vivo, para comentar, para compartir, sin planificación, se nos destruye a pedazos. Por ejemplo, lo que puede estar pasando en un Monteverde, lo que podría haber pasado en muchos lugares de patrimonios culturales que no hemos sido capaces de sostener, ¿no? Como la gobernanza también es importantísima para hacer conciencia de ese relato. ¿Y para qué decir sostener? ¿Cómo necesitamos sostener nuestra identidad en nuestro país, patrimonio cultural? Tenemos que todavía salir de la caja, y eso es un motivo quizás para la conversación que podemos tener más rato, de dejar de ser ciúticos y querer pretender, ¿no es cierto?, mostrar lo que no somos, y cómo sostenernos nosotros como cultura y poder compartir lo que realmente es nuestro querido país. Latinoamérica tiene hoy día algo para aportarnos gigante en conexión, ¿no es cierto?, con un Costa Rica. Estuvimos ahí llevando como ONG un grupo hace poco tiempo de colombianos para aprender de esa misión, ¿no es cierto?, de patrimonio natural que tienen ellos, cultural. No es tan fuerte Costa Rica, pero tienen un patrimonio muy bien relevado, muy bien puesto, muy a disposición. Y qué cosa más linda que tener a 25 empresarios de Colombia yendo a aprender, ¿no es cierto?, de estas tremendas puestas en valor que tienen hoy día en Costa Rica. Y por supuesto, parte de lo que hacemos nosotros como Regenera en ayudar, yo diría que esa puesta en valor de ese patrimonio natural y cultural tiene que terminar con un valor comercial. Es parte del ingrediente comercial, y por eso quizás volver a la diapo anterior, ¿no es cierto?, donde vamos a tener un mejor performance cuando seamos capaces de sentarnos en la ITV, en World Travel Mart, o en la Viva, o en la ATA, pudiendo contar nuestra historia, pudiendo hacerlo bien, ¿no es cierto?, con toda esta metodología que nos contaba nuestro colega Marcelo, para poder vender, en el buen sentido de la palabra, un turismo que es mucho más responsable, un turismo de mucho más contenido, que conecta mucho mejor con ese visitante. Y otra herramienta que también es súper interesante, y la mirada que da esta organización, ¿no?, para los que no lo conocen, del GSTC, que es relativamente joven, que nace en el 2007,
creada por Naciones Unidas, ¿no es cierto?, la OMT y Rainforest Alliance, en un mundo de criterios. ¿Y por qué les pongo esto? Porque aquí hay algo re interesante, cómo hemos priorizado, miren lo que viene ahora, patrimonio cultural. Nosotros como organización, que somos un referente en el mundo, hemos dedicado un pilar completo a la conservación del patrimonio cultural en todo el mundo. Entendemos y creemos que es la esencia de la identidad de cada país, de la razón de visitación. Yo más que la identidad hablo que la razón de visitación a mi país tiene que ver con ese patrimonio cultural, no tanto con los bosques, no tanto con los ríos, sino que en este pilar, ¿no es cierto?, de sostenibilidad cultural que actúa de dos formas, hacia los criterios de industria, donde están los tour operadores, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con la hotelería, hoy día los cruceros, estamos sacando también toda una línea de sostenibilidad para cruceros que deben cuidar y potenciar esta sostenibilidad cultural, y también para los destinos, no podemos hablar de un Osorno, de un Viña del Mar, de un Puerto Vara, que no está hoy día entendiendo y trabajando cómo sostenemos este patrimonio cultural. Ahí hay algunos de los criterios, los pueden ver en nuestra página, etc. Y solo para comentarles brevemente algunas ideas fuerzas, ¿no es cierto?, que son interesantes. Pre-pandemia estábamos en esta curva. Entonces, hablar de patrimonio cultural, de interpretación, etcétera, sin cuidar otros aspectos que tienen que ver con sostener los territorios, pensar y desarrollar entonces un relato, pero un relato que tiene que estar en un entorno de cuidado y de puesta en valor y de calidad para el turismo, es re importante. Y Chile lo está haciendo. Chile está, a la vez de poner en valor eso tan necesario que planteabas tú, Marcelo, ¿no es cierto?, del patrimonio, de la interpretación. Chile está cuidando sus 5 territorios como corresponde, ¿no es cierto?, su desierto, su Patagonia. Cuando empezamos a hablar de venga a visitar la ruta de los parques, y no tenemos idea del relato local, y no tenemos idea de la capacidad de carga local, y no tenemos idea de la gobernanza local, entonces hay que poner ojo porque parece que tenemos que caminar y comer chicle a la vez, ¿no es cierto?, para cuidar nuestros patrimonios de los distintos territorios de nuestro país. Creo que aquí hay un ejemplo repotente, creo que me sorprende, no deja de sorprenderme esta capacidad de reacción y resiliencia que tiene nuestra querida Rapa Nui. Bien claramente hablar de Rapa Nui, ¿no?, y no volver nunca más a hablar de Isla de Pascua, porque precisamente como ellos cuidan su patrimonio cultural, es que han sugerido, obligado a poder hacerse llamar como corresponde, Rapa Nui. Y bueno, patrimonio, interpretación sin calidad y sin sostenibilidad, no se puede llevar muy lejos, y aquí está nuestro gran tesoro, queridos colegas. Aquí está la razón de ser, esa causa que habla Marcelo, ¿no es cierto?, de interpretación de nuestro pueblo querido. Esto es lo que le da identidad a nuestro país, esto es lo que le da ser único, esa historia. ¿Cuál es tu historia? A mí todavía me cuesta pensar que en muchas de las autoridades que he visto haciendo promoción en el extranjero tengan tan clara esta pregunta: ¿cuál es tu historia? Porque seguimos hablando que somos los campeones mundiales en turismo de aventura, pero parece que detrás de eso no hay mucha historia. Parece que hay mucho más historia en ser los campeones mundiales en diversificación de territorio, en poner en valor nuestros pueblos originarios, en poner en valor nuestra historia, los campeones mundiales de dulce de la ligua o de los tejidos de la ligua. Por ahí me va convenciendo un poco más que podemos hablar de un Chile con una identidad que tenga como un objetivo de visitación, primero para los chilenos, ojo con ser tan como preparado para el extranjero. Las comunidades hacen sostenibilidad, hacen patrimonio para sus propias comunidades, no para el visitante. Es un concepto demasiado importante. Entender que el desarrollo sostenible, con toda su cobertura, está como primera prioridad para nuestra propia comunidad. O sea, cuando instalamos una puesta en valor de una interpretación de un patrimonio en un lugar como Osorno, Concepción, donde sea, los primeros que tienen que visitar allí son ellos, los que están en esta foto, ¿no es cierto? Esa comunidad local que nos quiere acompañar, esa artesanía, esa cestería, ese carpintero de Rivera, ese mundo de los pueblos originarios que todavía tenemos en Puerto Williams, una comunidad yagán viviendo bajo el basural de Puerto Williams. Entonces, no nos atrevamos a hablar de que Chile es un país que pone en valor su patrimonio del mundo originario, si es que todavía tenemos en condiciones muy, muy deterioradas
a muchos de nuestros territorios, o un San Pedro de Atacama que se gentrificó completamente, ¿no es cierto? Donde tú caminas hoy día en la calle Caracoles y no encuentras ninguna oferta prácticamente que sea y tenga que ver con el territorio. Aquí está nuestro patrimonio. Esto es, para mi gusto, el gran orgullo de pertenencia cuando hablamos, ¿no es cierto?, donde sí, hay que trabajar en la interpretación. Hay que entender qué es lo que hay detrás de la recolección de mariscos para ponerla en valor. Hay que entender qué es lo que hay detrás del oficio maravilloso de este talabartero, ¿no es cierto?, para poder ponerlo en valor. Pero tenemos una amenaza importante al volver. Tasas de crecimiento, ¿no es cierto?, de un 26% en el año 2016. ¿Queremos eso para Chile? ¿Queremos empezar a cortar 5 de 6 millones de turistas? Recuerdo perfectamente la foto de nuestra querida subsecretaria con un orgullo increíble, haciendo un homenaje al turista número 6 millones, en que todavía sigue siendo súper estacional, 4 destinos colapsados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque seguimos promoviendo siempre lo mismo. Chile, Chile, Patagonia, Patagonia, Atacama, Rapa Nui, ¿no? Y eso es generar entonces un buen resultado en interpretaciones de territorio, de lo que es el cuidado, ¿no es cierto? Esto es realmente lo que queremos como para tener tiempo de entender qué es la Patagonia, qué es el Parque Nacional del Paine, o damos espacio para que algún querido visitante nos deje este legado de un patrimonio natural de 40.000 hectáreas destruidas en el año 2012, ¿no es cierto? Porque alguien no entendió que tenía que cuidar nuestro territorio. O otro patrimonio cultural, ¿no? Que a alguien se le ocurre entonces tomarse una foto en el muelle de las Almas y resulta que se hace fama y se empieza a hacer una moda. Y parece ser entonces que un elemento de patrimonio cultural empieza a ser algo totalmente masivo, totalmente de la selfie para comunicar algo que estuve allí, ¿no? Esto para mí no es sostener un territorio. Esto para mí tiene un riesgo de convertirse en esto que hemos ido, entre comillas, detestando, en la falta de planificación de los territorios. Esto para mí no es interpretación de un patrimonio cultural respetable, ¿no es cierto? En Perú, en el Cerro de los Siete Colores y finalmente en el Everest, va a terminar en esto. Esa gran propuesta que tienes tú, Marcelo, de hacer las cosas bien, evita precisamente junto a la planificación que terminemos como un Venecia, ¿no es cierto?, donde no sé si hay tiempo o solamente queremos tomar la fotografía de lo que queremos hacer. Y ante un problema gigantesco de nuestro planeta, gases de efecto invernadero, informes del IPCC, que vamos destruyendo a pasos agigantados por no tener ese cuidado, ese amor, ese entendimiento de cómo funciona nuestro planeta, empezamos a ver estas fotografías que son muy complicadas. ¿Cuál es el desafío? Turismo sostenible, interpretación, ODS, hay muchas recetas, queridos colegas. Economía circular, cada vez vamos desarrollando más entender que la producción no es lineal, ¿no? Que tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que hacemos, decimos, cómo amamos. Para amar hay que interpretar, ¿no? Para amar hay que empezar a aplicar estos conceptos de economía circular, etc. Finalmente, quiero adelantar un poco para poder dejar mi último mensaje que creo importante compartir. A esta ecuación del IPCC le sumamos este bicharraco que nos ha dejado muy aislados, muy como descompuestos, como no entendiendo nada, como todavía inciertos, ¿no es cierto?, con caídas gigantescas en todo el ámbito del desarrollo en turismo sostenible para cualquier territorio. Las Naciones Unidas bien clara y nos dice que la vuelta es con sostenibilidad, con ODS, con economía circular. Pónganle el nombre que quiera, interpretación patrimonial, pónganle el nombre, complete la oración como usted quiera. Y que estos doctores maravillosos que han sostenido estos territorios, ¿no es cierto?, que nos han podido ayudar a cruzar el puente, algunos no lo lograron, instalando protocolos. Hoy día tenemos que agradecerles, pero hay otros doctores que son estos, la segunda línea, que yo llamo, ¿no es cierto?, que somos nosotros, los que estamos aquí hoy día. Ustedes como periodistas, Marcelo como interpretador patrimonial, esta gente que está en Guatemala, en Chile, en todos lados, para aportar algo muy importante, y es allí donde cobra importancia esta interpretación territorial, ¿no? Este hacer una experiencia transformacional en manos de nuestra gente querida. Estos son hoy día los agentes de cambio de la segunda línea que nos tienen que ayudar para entregar tanta resiliencia y tanta ayuda a través del turismo, ¿no es cierto?, en experiencias que hemos llamado transformacionales. No queda de otra, estimado, ya no es servicio, ya no es el producto, ya no es el lujo, ¿no es cierto?, de solamente entregar un commodity, un producto. Ya estamos pidiendo hace mucho rato, a gritos, que una buena experiencia, incluida la interpretación patrimonial, tiene que ver con lo transformacional. ¿Cómo?
conectando a ese ser humano con la naturaleza, con el otro ser humano, en lo que mi querida Dalma ha interpretado, que vengo hablando hace mucho rato, los encuentros humanos. Los encuentros humanos. Para esto necesitamos entonces poder explicar quién eres tú, quién soy yo, esa interpretación, esa historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu cuento? Soy hoy día un ávido de cuentos porque llevo encerrado 2 años y medio sin cuentos. Mi mente, mi corazón y mi alma necesitan cuentos. Necesito esto. Necesito sentarme a escucharte, a hablar, a mirar el entorno, a ser una persona lo más cercana a esa humanidad que nos ha restado tanto en estos tiempos con ese valor agregado. Por lo tanto, queridos colegas, me voy ya prácticamente a la última parte de mi presentación para darles un par de guidelines. ¿Qué necesitamos en nuestra querida Latinoamérica, el Caribe, Júpiter y Saturno? Planificar. Planificar para que realmente pongamos en valor esas interpretaciones, para que realmente agreguen valor a nuestra visitación. Parece ser que la fórmula no es más turistas, sino que un mejor turismo, y ahí es donde tenemos que mejorar entonces este gran tema que nos convoca hoy día, para entender que tener mejor desarrollo no significa más personas, sino que mejor calidad. Parece que la A es sinónimo de hacer las cosas bien, de planificar, y parece que cortar cintas con 6 millones de visitas, para mi gusto, es avanzar hacia la E. No hay que confundirse, para que finalmente esta interpretación patrimonial nos lleve a esto, a ese gran concepto andino de la INI, de esa reciprocidad, de ese yo te entrego y tú me entregas, yo respeto tu cultura, tú quieres aprender de mi cultura, encontrémonos en ese gran abrazo para toda la vida. ¿Cómo lo hacemos? Todos juntos, queridos, no sobra nadie. Ustedes son un actor fundamental como actor para poder lograr esto que queremos en nuestro país y en nuestra querida Latinoamérica, para poder entonces llegar a lo que se llama el desarrollo sostenible y encontrarnos con algo simple, no nos enciutiquemos. El mate parece ser el gran puente para esa interpretación cultural, para quererte, para escucharte, para hacer esa resiliencia de los tiempos de COVID. Un abrazo muy grande, les dejo este mensaje de un gran explorador que nos dijo alguna vez en Salta, Argentina: lo que hagan, sean relevantes, porque este gran planeta lo necesita. A medias aguas, a aguas tibias, como decía mi querida suegra, no funciona el sistema, seguimos destruyendo nuestro querido planeta. Relevantes, sí podemos lograr que este gran observador algún día nos vea poder reintegrar a nuestro planeta esa sostenibilidad que tanto necesitamos. Un abrazo a mis queridos hermanos de Aptur, qué gusto poder estar hoy día tomando once con ustedes. Buenísimo, Jorge, extraordinaria tu intervención. Me emocioné, fíjate, y no es cliché lo que te comparto, es sincero, primero porque a nosotros como familia de Aptur nos hace falta escuchar que de alguna manera el esfuerzo que cada uno de nuestros socios hace y está haciendo desde hace muchísimo tiempo, Jorge, porque esta es una organización que nació en la década de los 70, donde el turismo ni siquiera era visto dentro de la agenda de los medios de comunicación tradicionales. Contó con colegas visionarios que apostaron por crear esta organización, esta asociación que se ha sostenido en el tiempo y que tiene, por tanto, la sabiduría de estos socios que partieron con el desafío, que eran periodistas, insisto, que no estaban necesariamente especializados en esto, porque no era visto aún como una disciplina, ¿sí? Y hoy día que tenemos a las nuevas generaciones y aquellos que estamos entre medio, ¿ah? Entre medio, y para no decir que entre como que la edad no tan jóvenes, tampoco quizás, y que nos falta todavía sabiduría, como estos socios visionarios fundadores. Entonces es muy emotivo verdaderamente poder escuchar tus palabras de que el esfuerzo que estamos haciendo desde cada uno de los lugares donde estamos como socios de Aptur y también de ustedes, finalmente te ratifica de que están bien encaminados, que es una travesía conjunta, como tú bien señalas, para que estos encuentros humanos tengan sentido. Me gustaría dejar abierto el espacio para que podamos conversar, como tú bien dices, tomando once, aquí entre amigos, de consultas que queramos aprovechar de hacerle a Jorge, al mismo Marcelo, o compartir reflexiones. ¿Hay alguien que desee partir?
con esta conversación? ¿Alguien? Yo ¿Sí? siempre ¿Sí? espero para no ser la primera. Ah, espérate, María Estela, está Antonio. Antonio, ¿tú Ah, estabas ya. levantando la manita? Ya, pues si no quieres ser la primera. No, primero, luego María Estela. ¿Qué te Claro. parece? Ya, No, primero, felicitaciones a Jorge, a Marcelo. Recuerdo con Jorge hicimos un Zoom turístico, creo que el año 2020 o comienzo del 2021, que ya nos fue abriendo los ojos en relación a todo su tema muy importante de la economía circular, del valor, de poner en valor los destinos turísticos, que el turismo es de personas, no es de cosas físicas, ¿cierto? Es el hombre el que ha ido construyendo todas estas cosas y le ha dado valor y ha recuperado, protegido la naturaleza. Pero me ha sorprendido de verdad también las charlas de mi amigo Marcelo. Yo creo que, no sé si se podrá, pero debería ser obligación, por ejemplo, para todos los miembros de Ser Natur, participar de una charla como esta, cosa que se entienda tan claramente la importancia del patrimonio, del relato, de cómo se deben plantear las cosas en los destinos. Me acuerdo en ese sentido lo que pasó en Humberston, que de ser una ruina salitrera, cada vez se ha ido convirtiendo más en un verdadero punto de encuentro que tiene su relato. Tú llegas, ahora ves cómo se ha ido reconstruyendo poco a poco la estación salitrera, está el hotel, la panadería, donde hay muñecos ahí con gente como era antes, ¿cierto? Se ha restaurado bastante eso, pero ya tiene, todavía le falta, pero ya va teniendo como un relato, y cuando uno llega ya como que se siente un poco en ese tiempo. Y por el otro lado veo Valparaíso y cada vez que voy dan ganas de llorar, cómo está ese pobre centro histórico, patrimonio de la humanidad, y es un desastre, rayado, ruinas, o sea, es la antítesis de lo que debe ser, y Valparaíso es la puerta de entrada de todo el turismo marítimo, los cruceros, etcétera. Entonces, yo creo que las dos charlas que hemos escuchado hoy día deberían ser parte del ramo obligatorio, si se le puede llamar, de todas las personas que están vinculadas al turismo, empresarios, funcionarios, periodistas, personal de Senatur, de todas las entidades que se están vinculando al turismo y que promueven nuestro país. Como dice Jorge, el turismo aventura, pero ¿cuál es el relato que tenemos de nuestra Patagonia? ¿Qué es lo que está, hacia dónde apunta? ¿Queremos llegar y traer gente porque sí? ¿O queremos que vengan a admirar el desarrollo de ese territorio, cómo Chile lo ha ido cuidando, lo ha ido protegiendo, los parques nacionales, etcétera? No me quiero alargar más, pero de verdad me han sorprendido muy gratamente las dos charlas, y vamos a tener que difundirlas para que la gente las vea, los que no pudieron estar, la puedan ver posteriormente, porque es muy, muy, muy valioso. Gracias, Marcelo y Jorge. Gracias, Antonio. María Estela. ¿ahí me escuchan? Sí. Oye, bueno, aparte de agradecer no solo el contenido, sino como la vibra que de Marcelo y, y ¿cómo se llama? ¿Rodrigo? Jorge. Jorge, Jorge. perdón, Jorge. Eh, Mira, mi pregunta va para Jorge y tiene que ver con desde este council y el trabajo que él hace, que veo que hace harto trabajo hacia el exterior. em, ¿Cómo son las conversaciones que él ha tenido con los entes más oficiales, subsecretaría o Senatur, o eh, antes de la pandemia y después? ¿Qué tipo de conversaciones tiene
cuando tiene que hablar estos temas, porque es cierto que todos nosotros desde lo privado, desde el mundo, porque no pertenecemos a la subsecretaría, solo por eso lo digo, o a Cercotec o entes más estatales, nos aproximamos y hacemos nuestro aporte, pero ¿qué pasa con lo... Y como él tiene como un perfil bien internacional, ¿cómo son las conversaciones con los entes oficiales? Eso me gustaría saber. Gracias, María Estela. ¿Seguimos Esa es grabando? la... ese es el riesgo de estar entre periodistas de Aptur, ¿no? Que te hagan una pregunta así, bien filúa. Está bien, me encanta. Gracias, María Estela. Lo más internacional que soy yo es pertenecer a esta comuna de Melipilla maravillosa y vivir en una cabañita aquí entre medio del cerro. No tengo mucho de internacional. Me toca harto ahí manejarme con algunas entidades. Sí, es un temazo, María Estela. Es un temazo importante en nuestra industria, ¿no? Nuestra industria representada en el sector público adolece de un protocolo que garantice que hayan allí profesionales preparados y capacitados de la propia industria. Yo te diría que en gobiernos anteriores era aún peor. Yo hoy día apuesto, no tengo ningún color político yo, y apuesto muy fuerte por la capacidad de Verónica, que es nuestra subsecretaria, que creo que viene desde el área, es una profesional del área, por primera vez siento que tenemos un subsecretario, en este caso una subsecretaria, muy capaz, y que ojalá arme equipos que sean muy capaces también, tengo esperanza. ¿Para qué te digo en el pasado, en la úlcera que hemos logrado tener en este estómago virtual, viendo estos cargos y estos favores políticos a los cuales estamos expuestos, no solamente en subsecretaría, sino que en Senatur tengo un listado inmenso de gente ocupando cargos por favores políticos. Entonces es muy difícil construir en un país una política pública confiable, técnica y de largo plazo, ¿no? Porque además esta gente rota como muy seguido y hay cambios y cambios y cambios y cambios. Ahora, honestamente la culpa no es de ellos. La responsabilidad, porque no quiero hablar de culpas, tiene que ver con nosotros, que somos incapaces de tener gremios y gobernanzas que logren exigir la calidad que necesitamos. Solamente te quiero poner un ejemplo. Imagínate tú el sector minero, que le pongan un subsecretario que sea asistente social. ¿Cuánto rato va a demorarse el grito en la moneda si es que ponen ahí un ministro, un subsecretario que no es del ramo, ¿no? Y que tenga la potencia que se necesita para conducir un sector productivo tan potente como minería, forestal, o en el Ministerio de Agricultura, que pongan también allí a alguien que no es como corresponde. Creo que la responsabilidad parte por casa. Yo me hago cargo, yo soy el primer responsable de tener autoridades que muchas veces pueden tener buenas intenciones, pero que no tienen idea, ni tienen los pies en el barro, como viste esa foto que yo te mostré, que yo vengo de las patitas en el barro, yo vengo de cargar mi mochila, yo lo que digo prácticamente lo he vivido. Yo echo mucho de menos eso. Yo creo que en el Senatur hoy día también agradezco que esté la Beatriz, que la Beatriz también ama el viajar, ama la sostenibilidad, empiezas a entender que hay una coherencia entre la política pública y esa persona que trata de empujarla. No me quiero manifestar respecto a directores de Senaturas nacionales anteriores, pero te quiero decir que estoy contento con la Beatriz. Entonces, al final, María Estela, creo que el grave problema es que somos una industria poco gremializada, muy poco gremializada. Los gremios que hay uno que se llama Fedeturno, que lamentablemente tengo la sensación que reúne a los más grandotes y que no es muy representativo. Y hay otro que estamos tratando de empujar muy fuerte, del cual me acabo de ser director, que se llama Chile Sertur, que sí representa a las MIPE y a las pymes, y ahí le ponemos con tutti, porque somos de sándwich de potito. Le ponemos Wendy y tratamos de hacer las cosas bien y nos reunimos con el ministro y qué sé yo. Ahí hay, pero todavía falta mucho peso político para lograr que los gremios a niveles regionales también incidan en la política pública, etc. En resumen, creo que nuestra industria tiene una especie como de remolino permanente donde es difícil lograr sentar bases de buenas gobernanzas y una política pública que actúe en el mediano y largo plazo. Y eso, cuando un país se toma en serio el turismo y no anda detrás de premios,
volátiles y fáciles como los de el turismo de aventura, y se lo toma en serio como puede ser un Perú, un Colombia, que está haciendo cosas increíbles, un Panamá, con un ministro de turismo increíble, empujando una agenda de un pacto, ¿no es cierto?, con todo un desarrollo y planificación. Chile puede llegar a eso. Yo tengo la esperanza que con nuestra subsecretaria y con nuestra directora de Cernatur, que ojalá permanezca allí, vamos a poder seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Yo quisiera aportarle, colegas, en el sentido de lo que tiene que ver con conectar, y es lo que siempre hacemos nosotros los periodistas, ¿cierto? Los comunicadores, que estamos viendo relaciones que tal vez no son obvias, pero que vivimos a menudo, entre el turismo, la innovación, las startups, la tecnología, los ambientes colaborativos. Este tema es súper importante, ¿no? Yo estoy en una zona que per se no es identificada como turística, Osorno ciudad, pero sí a través de, el mundo del coworking, el mundo de la innovación, el apoyo a empresas para que genere levantamiento de capital y todas esas cosas que nosotros hacemos, que se replican en distintos lugares de Chile, estamos permeando a los actores y a los políticos públicos de las regiones. Hoy día tuvimos una reunión justamente aquí en Aldea Cowork, donde estuvimos con el Ceremi de Economía, director nuevo de Corfo, Los Lagos, y realmente a través de estas conversaciones logramos llevar también a la necesidad de la planificación en turismo. Es decir, definimos un nodo de trabajo provincia de Osorno, porque todas las regiones tenemos nuestra propia realidad, la región de los lagos es como 4 provincias distintas. Entonces, hemos estado conversando y generando acciones, planes y programas, ya tenemos como 3 perfiles de proyectos, entre el turismo, la empresa, el agro y la educación, para basarnos justamente en generar una nueva iniciativa, polos de economía del futuro, bioeconomía, economía del futuro, como le quieren llamar, sostenible, pero de alguna manera llevar la política pública a generar una nueva economía, no solamente invertir en los rubros tradicionales, que son los que conocemos industriales, ya ha citado en el norte Jorge algunos, aquí en el sur tenemos la leche y la carne, que siguen siendo importantes, pero de alguna manera conectarnos con los nuevos sectores, como en este caso el turismo, a través del patrimonio, la cultura y todo lo que estamos conversando, conectado con el movimiento económico, conectando con las exportaciones de servicios, porque todos nosotros podemos exportar efectivamente servicios de consultoría, como lo hace Jorge con su empresa y algunos de ustedes también. Vemos ahí conectado a Recomiendo Chile también, que hace gran parte de esto, que ellos generan justamente contenido, capital intelectual puesto en valor a nivel internacional. Entonces, conectar estas conversaciones que tenemos ahora con el mundo económico clásico, yo creo que es pertinente. Y otra cosa es llevar que los planes y programas que se diseñan a nivel regional o a nivel nacional sean vinculantes y tengan presupuesto, porque justamente los países que han logrado avances, no es que sean más inteligentes o tengan más plata, sino que se ponen de acuerdo en respetar que los planes sean vinculantes y sean llevados por gente y líderes de experiencia relevante y reciente, porque no sirve de nada alguien que fue gestor del kiosco del colegio, o alguien que fue un líder gremial hotelero, por ejemplo, hace 30 años, para liderar los desafíos que hoy día el turismo necesita. Entonces, eso pienso yo que por eso es importante que los colegas del turismo, Aptur, nos conectemos con otros gremios. Chile Sectur puede ser una opción, las conversaciones que tenemos con OMPT también, ¿cierto? O sea, tratemos de no hablar solo del turismo industria clásica, sino que de todo el desarrollo. Y ahí claramente entra también lo que estamos conversando. Muchas gracias. María Estela. Sí, le quería preguntar a los dos, y quizás ahí mismo Marcelo, que dejó el tema. ¿Qué les pasa a ustedes cuando hablan de patrimonio en la esfera turística? ¿Qué reacciones reciben? Porque si turismo ya es como cara de circunstancia, me imagino que patrimonio es como hablarles en sánscrito. Son dos palabras que se encuentran, que tienen diálogo, les abren puertas, los entienden. Yo te voy a responder desde mi tribuna. Sí, claro. Yo llevo 40 años recorriendo mi querido país. Qué bueno que esté la gente Recomiendo Chile, escuchándonos. Admiro la labor que hacen. Y yo en lo personal, el patrimonio lo siento aquí al lado de mi vecino
cuando sale a laciar vacuno en el cerro, con un oficio increíble, y que eso para mí tiene que ver con el patrimonio de mi país. Y yo creo que genera efectivamente esa reacción que dices tú, María Estela, el patrimonio como algo muy abstracto, ¿no? Que está asociado a la historia, a números, a fechas. Para mi gusto, mi país tiene un patrimonio de oficios, de formas de vida, de gastronomía, que está la Dalma también, que trabaja en gastronomía, ¿no es cierto?, identitaria, etcétera. El patrimonio puede ser súper entretenido y no tiene por qué ser una cosa tan compleja, tan abstracta, ¿no es cierto? Y creo que el relato que levantan los guías y que levanta ese anfitrión, ¿no?, que no tiene por qué ser un guía, puede ser la señora Juanita, a través de la comida, a través de la boca, de los olores, de la visión, de todos los sentidos, ¿no? Patrimonio para mí es mi vecino cuando me invita al sábado en la mañana y está desde ya ensillando su caballo y echando unos choqueros arriba que no entiendo por qué son así, y unos lazos terciados de cuero increíbles, y pasan galopeando a buscar un novillo que tienen suelto arriba y toman té de boldo, que eso para mí es patrimonio. Y creo que tiene que ver con una riqueza increíble de nuestro país, pero debo declarar que somos súper ciúticos. Y durante muchos años nos hemos encandilado con enciuticar esta propuesta de valor turística lleno de hoteles 5 estrellas y que en el spa me hacen la uña. Esa es la imposibilidad de mostrar el lujo que está afuera. Cuando tú generas mucho lujo en infraestructura, para mi gusto, y es una declaración personal mía, de la cual me hago cargo, es que no eres capaz de ver el lujo que está afuera. .com o .cl en este caso. Coincido con Jorge. Claramente nos falta valorar y apreciar de que el patrimonio es cambiante, además, es como los ecosistemas de emprendimiento e innovación que nosotros siempre hablamos en el mundo de coworking y startups, y tiene que ver con que los ecosistemas son variables, la diversidad. Jorge es biólogo también de inicial formación, y en ese sentido es cambiante, y se entiende mal porque se asocia a monumentos, patrimonio. Y el Consejo de Monumentos Nacionales es una cosa que se mueve a una velocidad, no se mueve prácticamente. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que chasconear un poco es esto, es que el patrimonio no es intocable, inmovible, que el concepto de generar relatos en los museos, los guiones de museográficos, por ejemplo, no son solo de los arquitectos y los profesores de historia, sino que claramente hay otra manera de abordar los desafíos. Y eso es lo que tenemos que comunicar, permear, y gran parte de ustedes hacen ese trabajo en sus distintas regiones, y esperamos que quienes ven este capítulo puedan efectivamente empujar a otras maneras más modernas y más pertinentes de hacer gestión patrimonial puesta en valor, o como se llama, cultural, patrimonial, material o inmaterial. Gracias, Marcelo. Yo tengo una pregunta para ambos. Oye, de todas maneras no me contestaron la pregunta. Dije, yo pregunté cuál era la reacción que recibían cuando hablaban de patrimonio. Si ya hablar de turismo era como, ¿de qué me estáis hablando? Aunque parecía obvio. ¿Cuál es la reacción que reciben cuando hablan y si ha habido una evolución en esa reacción? Yo, en general, yo estoy hace como 10 años, no los 30 de don Jorge, pero como 10 años hablando de interpretación patrimonial, y no entienden interpretación. Entonces, debo hablar de gestión de patrimonio. Luego, cuando logro conversaciones, sobre todo en el sector público, que estoy en una maratón de reuniones de lobby para poder explicar esto, que está disponible en Chile y todo, que es una novedad, no lo saben, me dicen, ya, ¿cuántos paneles entonces por este presupuesto? ¿O cuánto me pueden hacer, cuánto me sale instalar y escribir paneles con binocular y cosas? Pero es como si estuvieran comprando señales de tránsito. De hecho, hoy día recibí una cotización de una municipalidad del sur de Chile para cotizarme 200 señales de tránsito, que está bien, podría yo abordarlo, pero se entiende como panelería, señalética, gráfica. Entonces estoy viendo efectivamente con una empresa maestra de fierro, probablemente me meto en eso, pero no se entiende, la verdad que sí, es poco apropiable. Oye, Marcelo, siendo la señalética uno de los dolores del turismo chileno también. Pero señales de tránsito de esquina. Sí, no, sí te entiendo, discopare. Claro, sí. Moraga pone una fábrica de compare. Excelente, compañero. Póngale Bueno nomás. María Estela, para responderte yo un poco a turista final, yo hace rato que no trato con pasajeros finales, dejé de ser tour operador hace un par de décadas ya, pero sí hago mucha capacitación. Y sí enfrentamos decididamente el valor del patrimonio como tal
a nuestras audiencias, y hoy día hay una flexibilidad y una valorización del patrimonio muy avanzada. Yo te diría que no es una palabra que asuste al alumnado o a la audiencia con la que me toca afortunadamente conversar y trabajar. Creo que hay una mirada mucho más educada y inquieta frente a los patrimonios naturales y culturales. El viajero de hoy es un poco más dócil, responsable y ávido de conocer la historia detrás de esta palabra que asusta tanto, que es patrimonio. Así es que por lo menos en mi caso, creo que vamos avanzando y creo que va generándose un respeto y unas ganas de entender que es un componente de la experiencia, que no es la foto del salto en Petrohue, que es inmóvil y no la viste nunca más, sino que la historia que hay detrás de la interpretación patrimonial es la que al final interesa. Gracias. Ahora que sí le respondieron, distinguidos señores, a nuestra colega María Estela, yo quiero hacerles mi pregunta. Y tiene que ver justamente con esta experiencia que ustedes han tenido del mundo de la gestión de lo privado, ¿ah? Independiente si es con fines de lucro o no tiene lucro. Su análisis o su diagnóstico de cómo lo estamos haciendo los comunicadores que tenemos un vínculo con el turismo o que estamos especializados en turismo, en tanto podamos ser puentes efectivamente para hacer carne y transmitir lo que efectivamente son estos encuentros humanos, para hacer mías en la consulta, Jorge, estos términos que son creados por ti, digamos, o puestos en valor por ti. ¿Cuál es hay dolor ahí? ¿Estamos al debe? Pero de verdad, que nos digan, porque existe una cultura y que de repente está muy arraigada y a veces cuando uno lo conversa con los privados y con los públicos también, de muchas veces creer que el comunicador que se dedica al ámbito del turismo es solamente aquel que trabaja en un medio de comunicación o que puede ser un parlante que replique exactamente lo mismo, inclusive todo lo bueno, omitiendo lo que podría mejorar dentro de la actividad del turismo. Me gustaría escucharlos, saber qué opinan de eso, cómo lo estamos haciendo y cómo creen ustedes que lo podríamos mejorar también. Mira, poniendo en valor trabajos como el que está haciendo muchos de ustedes, pero Paola, por ejemplo, que está conectada y está con la mano alzada, Paola Fernández de Vino del Desierto, norte de Chile, Tarapacá. Justamente comunicando, no solamente vengan aquí, que es cierto, hay playas, hay verano, hay paseos, o vengan solo a tomar vino, no, es justamente conocer el legado, la historia, la épica de sacar vino del desierto más árido del mundo. Entonces, de alguna manera, ese trabajo comunicacional, que hacen mucho, pero lo ejemplifico aquí en Paola, es súper necesario porque estamos llenos, sobre todo los medios regionales, sabemos, Dalma, de la cadena, ciertos regionales de diario, que hablan del turismo, el precio del dólar, hoy qué bueno, va a ser más rico, más fácil viajar, no sé, puras cosas como que leen. Da mucha rabia cuando uno ve los programas de televisión nacionales y locales, cuando entrevistan comunicadores, periodistas o no, y preguntan puras cosas obvias, como del matinal, sin conocimiento previo. Entonces, el conocimiento que nosotros tenemos de la industria, tenemos que colocarlo en valor, y cuando se conversan en foros más allá del turismo, en su propia comunidad, en su región, de desarrollo, en los gobernadores regionales, ¿cierto?, economía, etcétera, levantar la mano como especialistas en turismo y decir que efectivamente se están hablando cosas del año 70, que eso ya no va, etcétera. Entonces tener la potestad finalmente para poder dar una opinión informada desde el punto de vista comunicacional o gestor de turismo, como es el caso de algunos de nosotros, pero no perder el momento de declarar cuando la gente está hablando puras cosas como banales, honestamente. Ese es como mi interés. Ya me echó a los leones, mi querida colega Dalmita. Y a ver, sí, yo creo que me hace falta más integración, me hace falta más trabajo en equipo. Siempre he sentido que la comunicación en turismo es muy débil. Yo no puedo entender por comunicación estos programas que aparecen en el Tele 13 de vacaciones en Pucón y aparecen periodistas haciendo rafting. Yo creo que ustedes tienen una capacidad crítica, analítica, que yo respeto mucho.
muchísimo, por algo son profesionales del tema, ¿no? Y ustedes deberían ser los primeros en tener como esta mirada 360 de poder acompañarnos a los planificadores a ser parte de todo el sistema, ¿no? Porque lo entienden desde una perspectiva de expertise comunicacional muy importante. Además, yo no solamente creo que hagan falta o que estemos al debe en la comunicación, creo que estamos al debe en la formación. Y aquí sí que hay un tema interesante. Y tiene que ver con el tema académico. Y tiene que ver con estos alumnos de ecoturismo, turismo sostenible, turismo para aquí, turismo para allá, que debieran necesariamente tener un input muy potente de la importancia de ustedes como profesión en el comunicar. Creo que muchas de estas carreras que están saliendo hoy día, estos profesionales, no tienen idea, no saben tampoco ellos o sumarse o integrar vuestra profesión. ¿Para qué decir el sector público? Porque comunican lo que quieren, obviamente, ¿no es cierto? Y no sé si ahí hay un gremio que les salga también al camino, en fin. Creo que podemos construir mucho más. Creo que ustedes son elementales, y no es por ser salamero. Marcelo me conoce, tu alma también me conoce, y saben la importancia que yo le doy a la comunicación. Creo que al final, si no sabemos de las cosas, si no somos capaces de comunicar con un riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo de ser un poco indeseable cuando comunicamos lo que no muchos políticos no quieren escuchar. Nos falta en este país escuchar la voz de ustedes crítica, analítica, complementaria a lo que estamos todos en la industria, ¿no? Creo que ahí hay un espacio por ocupar, una oportunidad, una necesidad, más que una oportunidad urgente, de un gremio periodístico muy potente, metido en todas y opinando en todas y cuestionando, hurgando y comunicando en todas. Creo que sí hay una gran oportunidad y una gran necesidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo otra, una más, pero ahora me voy al otro ámbito, al ámbito que tiene que ver con el turismo gastronómico. Tú lo dijiste, yo creo, de una manera muy sencilla, pero acertada, Jorge. El tema de la gastronomía, la comida en general convoca. Siempre yo he expresado que inclusive cuando uno lee la Crónica Roja, cuando se producen muertes entre familiares y todo, es después de comer. Nunca es, la noticia nunca dice, antes de que se sentaran a la mesa, tal persona estranguló a otra. Normalmente es después de que comieron y se tomaron sus buenos vinos, ¿cierto? Porque la mesa te convoca. Y existen, bueno, históricamente cosas que avalan eso. Nos gusta, nos suma, y es una forma, es una forma de sentir y demostrar cómo efectivamente un plato puede ser más que eso. Es quién está detrás, es cómo se ha preparado, es el amor. Inclusive siempre se ha dicho que ciertamente que cuando una persona cocina y lo hace con pena, tú lo notas después, cuando estás, ¿cierto?, saboreando esa comida. Es comunicación en su máxima expresión. Yo quisiera preguntarte, Jorge, en todos tus viajes, tu recorrido y todo, cuando tú ves justamente eso, hoy día tenemos en Chile, así como grandes destinos que se están sobreexplotados también, tenemos propuestas gastronómicas que son las que nuestros voceros muchas veces dentro de Chile y también fuera del país muestran como caballos de batalla. Hoy día pareciera que tenemos una riqueza exquisita que permitiría, desde el punto de vista de lo gastronómico, poder descentralizar la revitalización del turismo con una perspectiva de sostenibilidad, más allá del discurso. Entonces, a mí me gustaría consultarte sobre eso, de acuerdo a tu experiencia profesional y humana también. ¿Cuál es tu mirada en relación con ello? Yo creo que la gastronomía conecta, la gastronomía bien hecha, la gastronomía con la historia. ¿Cuál es tu historia? No esa puesta de plato, que hay todo un esfuerzo detrás que nunca me enteré. La gastronomía debe ser utilizada con los 5 sentidos del cuerpo, no con 2 o con 3. Falta este. Le falta este a la gastronomía. Y para eso tenemos 2 orejas, o sea, el doble de misión de escuchar la gastronomía. Creo que la vemos, la olfateamos a veces, porque a veces somos tan ansiosos que le pegamos el cucharazo al plato antes de olfatearla, y la probamos por acá.
pero nos falta este sentido y a veces nos falta el sentido de las manos también, pero sobre todo el sentido de la oreja. Y yo creo que Chile sí ha evolucionado en gastronomía. Yo creo que hay una generación nueva que valoriza y que pone en valor y que está contando un poco la historia. Empezamos a entender el concepto de cadena de valor, ¿no es cierto? En la gastronomía se empieza a mostrar mejor que en ningún otro lugar, no en las experiencias turísticas, no en el guiado, con el transportista y la señora Juanita. Parece ser más fácil que la gastronomía, ¿no es cierto?, con un Guzmán y con otras personas más, y ahora me fui al lago Yanquihue y viví una experiencia increíble como de innovación ahí con la máquina, ¿no es cierto?, cocinando conmigo y una cantautora tocando música, maravilloso, etcétera. Empieza a haber una historia detrás, empieza a ver el plato como con un arrastre. Ese arrastre se llama cadena de valor, y el héroe no es el chef. El héroe es la señora Juanita que produce las lechugas, que yo tengo que ir a verla, ¿no? A conocerla, al queso. El héroe dejó de ser el chef. Él es parte de una cadena de valor. Es semi-héroe. ¡Qué bueno! ¿Por qué no me gustan los héroes chef a mí? A mí me gusta que el chef es como el director de orquesta. Y el director de orquesta siempre ha dicho que sin su saxofón, sin su piano, sin su violín tocando al mismo tiempo, la orquesta no funciona. Entonces aquí no hay héroe, hay héroes. Y los héroes son esa cadena de valor. Y creo que hay un consumidor más respetuoso. Hay un consumidor que aprecia, ¿no es cierto?, que le gusta como deleitar esto y escuchar la historia que trae. Creo que hemos avanzado. Hace 10 años atrás estábamos súper pegados, y creo que hoy día las nuevas generaciones nos han traído este gusto por no solo comer bien, sino que escuchar bien, mirar bien, oler bien, ojalá tocar bien. Así que creo que vamos en buen paso. Los colegas aquí de Recomiendo Chile han hecho una pega también. Yo creo que ahí sí los medios han hecho algo interesante y bueno, ¿no? En poner en valor a todas esas señoras Juanitas que están en todo Chile con esa comida criolla, rica, con identidad. Si al final la gastronomía sin identidad, compañero, es un delivery, pues. No. La gastronomía con identidad arrastra una historia gigante que ojalá me convoque a ir a conocer el proveedor. Ojalá me convoque a ir a conocer a esa señora Juanita 3 peces. Imagínate 3 peces en Valparaíso, un ejemplo que siempre he usado, ¿no? Como la Meilín es capaz de poner en la mesa una historia de Juan Fernández. No solo la historia, trae al pescador, ¿no? Y el viernes está Juan Soto diciendo, sí, esta langosta la pesqué yo aquí, allá, y está con sus manos partidas por la red, ¿no es cierto?, etcétera. Yo no estoy comiendo ahí, estoy metido en un sueño. Estoy escuchando a un viejo increíble que me trajo su langosta, Juan Fernández, ¿no es cierto? Increíble. Hay una historia gigante detrás. El plato da lo mismo, el precio da lo mismo, el valor es lo que vale. Tenemos a ¿David? Rodrigo y a Brasil. Ah, perfecto. Sí, déjame, ahora sí pude, Dalma, gracias. Bueno, primero, Marcelo y Jorge, la verdad que la presentación de ustedes, si bien yo la agarré empezada, me pareció muy, muy, muy buena. Jorge, no sé si tú sabes que yo fui director fundador de Chile Certudo, con un grupo con Fabián Ron, con Joel, después se sumó Sebastián Sulzer, y así fue creciendo Chile Certudo. Así que la verdad que me sentí muy halagado por lo que vos dijiste, porque el principio de aquellas personas que empezamos allá por el 2007 era la idea de crear un grupo y crear una asociación gremial que realmente presentara la realidad de lo que se estaba viviendo en el turismo en aquellos minutos, en la parte de hoteles, hostales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora te voy a hacer una pregunta para vos, Jorge. ¿Tú crees que hay profesores capacitados para formar esta otra juventud en el turismo y que le haga ver la realidad que es el turismo nuestro, lo que se vive? A ver, David, te propongo algo. Ay, se nos fue la Paola porque quería hacer una pregunta y también estaba medio apretada de tiempo. Pero bueno, te contesto. No, yo creo que no. Yo creo que falta mucho ahí. Tenemos que crecer mucho en la academia. Tenemos que renovar mucho la academia. Quizás el problema no es de los profesores, quizás el problema es del negocio de la educación, que no ha permitido que sus profesores puedan estar parte de su tiempo mucho en terreno, recibiendo un poco
la nueva mirada de lo que necesita este país. Y quizás va mucho más allá, y quizás tiene que ver con un Cernatur que no es capaz de hacerse cargo de la academia e infundir las tendencias, o una subsecretaría, ¿no? Que dice Chile, país de naturaleza, patrimonio cultural, etcétera, etcétera. ¿Cómo bajamos eso, ¿no es cierto?, a través de las grandes instituciones de academia, todos conectados con ese profesor? Ese profesor al final, si es que la organización no le hace ver cuál es su visión y su misión actualizada, se va a quedar en lo que está. Si no tiene oportunidades de renovarse, el pobrecito no es responsable. Pero sí estamos muy al debe, David. Creo que hoy día los profesores están en una rutina de mostrar el mismo PowerPoint permanentemente y muy desactualizados con esta industria que, gracias a Dios, corre a kilómetros por hora. Gracias a Dios dejó de ser estática. Gracias a Dios hoy estamos hablando de economía circular. Gracias a Dios hoy día estamos hablando de DTI, destinos turísticos inteligentes. Pero esta cosa no para, no para. Y pregúntale a un DTI, a un profesor de X universidad y al alumno, y te va a decir, ¿qué es eso? Entonces, aquí empieza a reflejarse uno de los afectados, David, de lo que tiene que ver con una política pública que no se hace cargo de un país con vocación turística. Ese es todo el rollo. Cuando declaramos que somos el cuarto ingreso del PIB, ¿no es cierto?, en este país, yo creo que el tercero y el segundo, y además sostenible, no el cobre, ni lo forestal, ni lo agrícola, ¿no es cierto?, muchas veces extractivo. Entonces, cuando hay una vocación real, irradia desde un ministro de Economía, Transporte y Turismo, que no logra instalar. Entonces, una vocación requiere de una política pública que debería terminar en ese alumno y empezáis para arriba: profesor, director de carrera, universidad, estrategia de subsecretaría, ministro de Economía, Transporte y Turismo. ¿Y tú no crees, Jorge, no crees que los gremios deberían actuar en forma muy, muy firme ante los gobiernos, porque no han actuado nunca, para que se forme un ministerio de turismo? Te digo por la experiencia nuestra en Uruguay, yo soy uruguayo, ¿sabes? Que haya un ministerio de turismo, como tú bien dijiste, economía, transporte y si me sobra un poquito de tiempo en el día, voy al turismo. Porque si no me sobra tiempo, puedo pasar 3 meses que ni sé qué pasa en el turismo. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, ahí yo no, fue de adrede cuando yo hablé de economía, transporte, y bajé el tono de voz y dije turismo. Por eso mismo, no es que haya habido un error en el audio. No. Y bueno, si cae, cae. Claro. Para responderte, David, yo creo que esa es otra falencia que tenemos en nuestro país por nuestra idiosincrasia, que nos cuesta mucho el gremialismo. Yo estoy tan feliz de estar en Chile Ser Tour porque me he reencantado el gremialismo, me he reencantado la pasión. Agradezco que tú hayas fundado esa organización y creo que eso es lo que necesitamos, como apasionados por un gremialismo que además es pobre, no tiene recursos, nos cuesta un forro sacar un Cercotec que no nos ve, ¿no es cierto?, para poder pasar 20 millones para subsistir. Una falta de estrategia gigante, nuevamente, el sector público, que no pasan 20 millones para que un gremio tan potente como Aptur, como Chile Ser Tour o lo que sea, puedan subsistir porque no tenemos lucas de repente para la membresía. Así de pobres y ratones somos. Entonces nos cuesta mucho, nos cuesta ser empáticos, nos cuesta bajar la guardia, nos cuesta pensar en el colectivo y nos cuesta que Cercotec alguna vez suelte 20 millones de pesos de repente en arcas que se farrean millones y millones de dólares en capacitaciones que no le sirven a nadie. Entonces, mucho, y pasando a otro lado, y es raro, esto es muy raro, porque pasando al otro lado, tu país, a Uruguay, a Brasil, a Argentina, a Perú, a Colombia, gremialistas a morir en turismo, ¿no es cierto? Súper, súper bien hecho. Y nosotros en Chilito todavía nos cuesta sentarnos en una mesa público-privada a respetarnos, a trabajar y a ser consistentes en el tiempo. Entonces ahí tenemos un problema de genética muy complejo para poder juntarnos y golpearle la mesa de una vez por todas al ministro de Economía, Transporte y Turismo. Así es. Gracias, David, por tu consulta. Totalmente de acuerdo, Jorge. Muy bueno, sí. ¿Rodrigo? Sí, aquí estoy. No, bueno, felicitar a Jorge, a Marcelo por la charla y agradecerles también porque yo creo que como que nos sacudieron un poquitito, no estamos como quedando dormidos, andamos por el bosque y ellos nos están mostrando el bosque por arriba. Y yo creo que ahí es donde tenemos mal enfocado el turismo en Chile.
Y mi reflexión en el sentido de que a veces creo que los extranjeros entienden más cómo potenciar Chile más que nosotros, porque tal como lo dice Jorge, hay momentos que nosotros viene un turista y lo llevamos a los típicos lugares y a veces el turista quiere a este otro lado y le dice, no, ahí no vaya a eso, eso es feo, ahí no es malo. Pero yo he escuchado de extranjeros que llevan a conocer a otros turistas a los lugares que a nosotros nos da vergüenza, a nosotros que nosotros decimos, no, esto no es como dicen la ciutequería que dice que nosotros tenemos, pero Chile es otro tal como lo está mostrando Jorge. Es decir, el Chile, lo rico es que tú puedas comer con la señora Juanita, que te muestra cómo hacen la comida, o ir a salir a cosechar con Don Juan, ya por poner nombres, ¿te fijas? Pero entonces ahí donde tenemos mal enfocado nosotros el turismo y llevamos décadas mostrando un Chile que no es Chile. Esa es como una reflexión, pero le agradezco a ustedes que nos sacudieron ahora con estas ponencias. Gracias. Encantado de la vida y bueno, yo tengo que cerrar ahora porque tengo un perrito aquí que está esperando una curación de mi mano. Bien doméstico el tema y quiero agradecerle y quiero invitarlos, chiquillos, a que no bajen la guardia. Ustedes son fundamentales en nuestra industria. Sin comunicar no se sabe lo que hay. Y comunicar de verdad, profesionalmente, no lo que le interesa a un gobierno, un alcalde o un medio, etcétera. Ustedes son la transparencia de verdad de lo bueno, lo malo, lo que vale la pena, ¿no? Si seguimos comiendo ciutequería, es que probablemente no hemos sido capaces de comunicar bien nuestra identidad nacional. Así que ustedes son increíblemente importantes en lo que hacen, en acompañarnos, son un complemento, pero fundamental. Son el eje, ¿no es cierto?, muchas veces de poder promover, de poder incentivar y motivar ese turismo real que impacta a las comunidades locales. El turista que no sabe no va. Ustedes son parte de eso, ¿no es cierto?, de generar esas ganas, esa ansia de ir, hoy leí este artículo increíble de la señora Juanita, ¿no? Y de dejarnos de repente de enciuticar tantos otros lugares y quizás aprender de la señora Juanita o de ese guía local, etcétera. Así que invitarlos, chiquillos, a que el gremio de ustedes y toda su profesión no tienen que bajar la guardia y tienen que estar ahí siempre tratando de ayudarnos. Todos nos necesitamos, todos. Así que un agradecimiento gigante, Marcelo, por esta invitación, un agradecimiento gigante también a ustedes por escucharnos y estamos ahí disponibles siempre. Somos un equipo chiquillos, somos un equipo para nuestro país. Así que un abrazo gigante desde mi querida República Internacional de Melipilla para todos ustedes. Muchas gracias, Jorge, encantado. Feliz igual de estar con ustedes acá compartiendo y construyendo el turismo. Así que se viene Aptur Chile, Chile Ser Tour, ahí alianza de trabajo juntos, seguro. Es un buen punto, y de hecho estamos haciendo un evento que yo tenía súper contemplado como periodismo, invitarlos a ustedes para el 18 de agosto, así que ahí Marcelo y Dalma les voy a estar haciendo llegar la información, etcétera. Estamos haciendo algunas cosas interesantes que necesitamos un partner, así forever, y ustedes son ese partner. Impecable. Gracias. Dalma, si cierra usted. Sí, pues, para mí, ¿qué puedo decir? Más que un gusto, un honor poder haber dado la apertura de esta actividad y ahora otorgarle un cierre con un broche perfecto que ha sido esta propuesta de Jorge muy fraterna y decirte a priori que sí, o sea, que más que nosotros lo que queremos hacer es activar que se produzcan cambios y dentro de eso está el romper el mito de que la comunicación es algo que solamente se desarrolla como una política de relaciones públicas en esta actividad. El turismo merece la dignidad que se ha ganado el derecho de tener en nuestro país, pero para eso tenemos que ser capaces de responsablemente poder alzar la voz y estar participando de manera activa, como tú bien señalaste, Jorge, como lo indicó también Marcelo, en términos de que más que una oportunidad es una necesidad y un deber ineludible de estar ahí para aportar con nuestra expertise. Así que eso, y considerando el valor de las redes, muchas, pero muchas gracias a los dos por haber participado en esta charla de interpretación patrimonial y territorial, que no me cabe duda va a seguir siendo un éxito porque va a ser subida a nuestras redes para que Urbe y et Orbe puedan aprender un poquitito más de esta mirada
que yo creo que sobre todo nos hace mejores personas para hacer del turismo, que son encuentros humanos, ¿cierto? Algo que además puede ser un lindo instrumento de paz en estos momentos tan convulsionados, donde que de pronto nos olvidamos de que volver a lo esencial y mirarnos a los ojos es hoy día lo realmente importante. Gracias por estar aquí, queridos y queridas socias, igual, muchas gracias por haber participado en esta actividad y también un abrazo enorme. Sigan cuidándose y aquellos que vean esto después de manera ya no en directo, sientan que Aptur es una familia y nos sentimos felices de poder ser un puente para conectar y seguir comunicando sobre lo que es el turismo y lo que es nuestra mirada de lo que debería llegar a ser también. Chao, muchas gracias. Un abrazo Cuídense muy grande. mucho. Chao, Jorge. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, chao, que estén muy Ya me bien. estoy tomando el Chao, tecito. chao, buen Chao. descanso. Hello, ¿cómo están? Hola, Dalma, bien. Qué bueno. Voy a detener la grabación. Ha sido un gusto compartir.